Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. No importa el lugar del planeta donde estén viendo este video. El día de hoy vamos a hablar sobre la regulación de la expresión de los genes. Así que vamos con la introducción y adelante. Regulación de la expresión génica. La regulación génica es el proceso que controla qué genes en el ADN de una célula se expresan. Se utilizan para hacer un producto final que ya todos sabemos que es una proteína. Entonces, la regulación génica es el proceso por el cual las células van a decidir qué tipo de genes se van a expresar y cuáles no. Diferentes células en un organismo multicelular pueden expresar grupos muy diversos de genes, aun cuando contienen el mismo ADN. El grupo de genes expresados en una célula determina el grupo de proteínas y ARN funcionales que va a contener, y las características únicas de cada tipo celular. En las células eucariontes, como las que tenemos los seres humanos, la expresión de los genes involucra muchos pasos y su regulación puede ocurrir en cualquiera de ellas. Sin embargo, muchos genes se regulan principalmente en el nivel de la transcripción. La regulación genética es la forma como una célula controla qué genes de los muchos genes que se encuentran en su genoma se van a encender, en pocas palabras, se van a expresar. Gracias a la regulación de los genes, cada tipo de célula en tu cuerpo tiene un conjunto diferente de genes activos, a pesar de que casi todas las células del cuerpo contienen exactamente el mismo contenido de ADN. Estos diferentes patrones de expresión genética causan que los diversos tipos de célula tengan diferentes conjuntos de proteínas, lo que hace que cada tipo de célula sea exclusivamente especializada para hacer su trabajo. Tipos de genes. Bueno, tenemos genes que se van a expresar de manera constante. Estos son los genes constitutivos. Genes que normalmente se encuentran inactivos, pero que se van a activar o se van a transcribir bajo ciertas condiciones. Y a estos tipos de genes los vamos a llamar genes inducibles. Vamos a tener genes activos, pero que se silencian bajo ciertas condiciones. Este tipo de genes son los llamados genes represibles. Entonces, nuestras células están constituidos por genes constitutivos, genes inducibles y genes represibles. ¿Por qué necesitamos saber, conocer que nuestros genes se regulan? Bueno, aquí tenemos tres tipos de células y acá tenemos tres conjuntos de genes. Acá tenemos las células musculares, las células de la piel y las neuronas. Como vemos, el gen A tiene aquí expresa tres tipos de proteínas. El gen B también expresa tres tipos de proteínas, mientras que el gen C expresa un tipo de proteínas. Y aquí lo tenemos, ¿no? En rojo el gen A, en verde el gen B, en azul el gen C, y acá estos dibujitos son las proteínas que se expresan. Bueno, ¿qué ocurre en las células musculares? ¿Cómo se expresan esos tres genes? En el caso del gen A nos va a expresar tres tipos de proteínas, mientras que en la célula de piel no se expresa el gen A, mientras que en la neurona vamos a tener dos proteínas productos del gen A, mientras que el gen B, que lo tenemos en verde, en el músculo, en la célula muscular, no se expresa, mientras que en la célula de la piel tenemos tres tipos de proteínas y nuevamente en la neurona no se expresa. Mientras que el gen C, que lo tenemos aquí en azul, expresa una proteína
en la célula muscular, una proteína en la célula de la piel y 2 proteínas en la neurona. Vean cómo 3 genes se expresan de diferente forma en 3 tipos de líneas celulares, y esto hace que cada una de estas proteínas que se expresan en cada una de estas células puedan tener distintas funciones. A esto le vamos a llamar, ¿y por qué se expresan de diferente manera? Por la regulación de la expresión de genes que existe en cada una de estas células, a pesar de que el ADN es el mismo en el gen A, en el gen B, en el gen C, pero la cantidad de proteínas que produce son diferentes en cada una de estas líneas celulares, y así sucede con todos los genes que nosotros podamos encontrar en cada una de las diversas células que forman nuestros tejidos. Acá vean, por eso tenemos esto que dice que un único gen nos va a generar distintas proteínas. ¿En dónde? En diferentes tipos celulares, en diferentes etapas del desarrollo y de la diferenciación. Nuevamente acá tenemos un conjunto de genes, tenemos 4 genes, el 1, el 2, el 3 y el 4, y aquí tenemos entonces cómo se van expresando, se pudieran expresar en distintos tipos de proteínas, ¿no? Aquí tenemos 1, 4, 6, 7, ¿no? Estos serían los genes. Acá tenemos 1, el 3, acá no tenemos el 3, tenemos el 4, el 6 y el 7. Entonces, acá tenemos el 1, acá tenemos el 4, el 5, 6, 7. Acá tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 7. Entonces vean cómo un único gen nos puede generar distintas proteínas dependiendo de en qué tipo de células se encuentren, o dependiendo de las etapas del desarrollo o diferenciación que se encuentren. Cada etapa del proceso completo de la expresión de los genes provee un punto de control potencial donde la expresión de los genes puede ser encendida o apagada, acelerada o disminuida. Hablamos en los procesos que ocurren a nivel celular. ¿Cómo podemos entonces regular la expresión de los genes? Vean, a nivel de ADN tenemos el control epigenético. Cuando existe la transcripción del DNA a RNA mensajero, como lo tenemos acá, que tiene el pre-RNA mensajero antes de ser madurado, tenemos el control transcripcional, es decir, a nivel de la producción de los RNA mensajeros. Después de que tenemos el RNA mensajero, tenemos el control post-transcripcional. Esto ocurre en el núcleo. El RNA mensajero sale del núcleo y entonces tenemos en el citosol nuestro RNA mensajero que se va a los ribosomas para la síntesis de proteínas, y entonces tenemos acá el control traduccional. Tenemos una proteína inactiva y luego tenemos una proteína activa. Posteriormente que se ha sintetizado la proteína y se ha activado, tenemos el control post-traduccional. Entonces básicamente tenemos 5 puntos de control de la regulación de la expresión de los genes: un control epigenético, control transcripcional, control post-transcripcional, control traduccional y control post-traduccional. Entonces vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. Primeramente vamos a ver el control epigenético. La epigenética son cambios en la expresión genética, como vimos, pero estos cambios son heredables, pueden ocurrir en la mitosis o en la meiosis, que no va a implicar cambios en la secuencia de ADN. Esto significa que la regulación epigenética no implica mutaciones, deleciones, inserciones en el ADN. ¿Cuáles tipos de regulación epigenética tenemos? Bueno, tenemos alteración en el ADN, alteración en las histonas, alteraciones en la asociación ADN-histonas, alteración en el control o regulación de la expresión de la información genética. Entonces acuérdense, aquí no vamos a tener cambios en la secuencia de ADN, pero sí vamos a tener algún tipo de cambio que nos va a permitir que un gen se exprese o no se exprese.
¿Cuáles son los más estudiados? Bueno, quizá el que más se conoce es la metilación del ADN. Este es un proceso que ocurre mayoritariamente en regiones genómicas repetitivas que no codifican proteínas que poseen restos de CPG, que se conocen como islas CPG. La metilación del ADN en citosina reprime la transcripción mediante la inhibición del enlace a factores de transcripción e indirectamente va a favorecer la acción de proteínas enlazadas a metil CPG, que son inhibidores de la transcripción o represoras, también modeladoras de las actividades de la cromatina. Entonces los patrones de metilación son muy importantes para la regulación de la expresión de genes. También tenemos la modificación de las histonas. Destacan de los extremos de las histonas el H3 y H4, histona H3 y H4, que pueden ser modificadas covalentemente en varios de sus residuos de aminoácidos por procesos de metilación, acetilación, fosforilación, ubiquitinación, etc., pudiendo modificar diferentes procesos biológicos como la expresión genética, la reparación del ADN o la condensación cromosómica. Vean, ahora vamos a ver qué ocurre con esto de la metilación del ADN un poco más a fondo. Entonces, tenemos las islas CPG, que son regiones de ADN que van a tener entre 0.5 y 5 kilobytes. Acuérdense que un kilobit corresponde a 1000 pares de bases. Un par de bases equivale a 3.4 angstrom. Bueno, estas islas CPG presentan una proporción de dinucleótido de citosina y de guanina del 55% y representan alrededor del 1% del genoma humano. En situaciones normales, estas islas CPG no se encuentran metiladas. Su metilación provoca que determinados genes se puedan inhibir o expresar. Y también sabemos que en estas regiones CPG vamos a encontrar la síntesis de los genes constitutivos, es decir, esos genes que normalmente están produciendo RNA mensajeros para proteínas que se encuentran del cuidado de las células o que van a tener funciones importantes en el mantenimiento de las funciones celulares, que le llaman genes de casa o housekeeping, ¿no? ¿Qué más conocemos? Que existen, este proceso no se da al azar, como vemos aquí, existen diversas ADN metiltransferasas, que son enzimas que van a agregar el metilo a las regiones del ADN. Obviamente estas metiltransferasas tienen sitios activos que van a reconocer ciertas regiones del ADN donde van a metilar a estas islas CPG. Aparte de las islas CG, guanina, citosina, tenemos otras posibilidades como CHG, CHH, donde H puede ser una adenina, timina o citosina. Estas zonas o estas regiones metilables no van a intervenir directamente en los procesos relacionados con la expresión de la información génica. También tenemos las modificaciones de las histonas, posiblemente por unas proteínas llamadas sirtuinas. Entonces vean, ¿qué tenemos? Tenemos una enzima que es una enzima que se llama histona desacetilasa, que va a romper el NAD a nicotinamida y ADP ribosa. Esto va a provocar que se robe o que extraiga el grupo acetilo de las histonas y de otras proteínas. Esto provoca que el nucleosoma se empaquete y entonces hace que la cromatina sea inactiva, y al ser la cromatina inactiva esto puede provocar el silenciamiento de la transcripción de genes. Tenemos una relación directa entre mayor nivel de expresión de sirtuina 2, vamos a tener
menor metabolismo energético y mayor longevidad. Aquí tenemos nuestra cromatina activa, tenemos nuestro nucleosoma donde nuestras histonas van a estar acetiladas. Acá tenemos la sirtuina 2, lleva una molécula de NAD, acá la tenemos, se une el NAD y esto va a provocar, cuando se hace esta interacción sirtuina al nucleosoma, se rompe y nos da nicotinamida, y además acá se lleva el grupo acetilo de las histonas, por eso tenemos acetil ADP ribosa, y tenemos el nucleosoma o las histonas que han perdido el grupo acetilo, lo que provoca que la cromatina activa se convierta en cromatina inactiva, impidiendo la transcripción o el silenciamiento de algunos genes. Esto es lo que ocurre con el proceso de desacetilación de las histonas. También tenemos cuando se llevan a cabo estas regulaciones epigenéticas. Bueno, principalmente tenemos 3 etapas. La primera de ellas es en el desarrollo. Aquí tenemos lo que ocurre, ¿no? Cuando se fecunda un óvulo por un espermatozoide, ¿no? Tenemos nuestros gametos, y antes de la primera división celular vamos a tener la desmetilación del pronúcleo paterno. Ya una vez que tenemos esta división celular, vamos a tener la desmetilación del ADN materno. Sigue el proceso de desarrollo embrionario y vamos a tener la metilación del nuevo ADN, ya cuando estamos en este proceso de un blastocisto. Y una vez que se ha formado el embrión, la metilación se va a mantener por los procesos de mitosis. Por eso acá lo tenemos resumido. Antes de la primera división celular cigótica, en la segunda va a ser en el ADN de procedencia materna, se desmetila tras varias divisiones celulares. Tenemos en la masa interna soluble, que se diferencia posteriormente, y los patrones de metilación los vamos a conservar cuando las células diferenciadas realicen mitosis. Entonces esa es la primera etapa de regulación epigenética. En la segunda etapa es en las células diferenciadas, y esto va a incluir a nuestras neuronas. La tercera etapa, donde vamos a tener este tipo de regulaciones epigenéticas, va a ser en células pluripotentes. En el recorrido genotipo ADN fenotipo, la epigenética juega un papel esencial, ¿no? Por eso es importante conocer este tipo de regulación de expresión de genes. Bueno, y aunque existen una gran cantidad de regulaciones epigenéticas, las que acabamos de ver quizás sean las más importantes. Por eso acá tenemos que en bacterias, cuando hay algún tipo de cambios en el ambiente, por ejemplo, la presencia o ausencia de nutrientes, la temperatura, el oxígeno, el pH, etc., ¿sí? Vamos a tener cambios en la expresión de genes. Mientras que en los organismos multicelulares, aparte de las señales ambientales, vamos a tener factores de crecimiento, hormonas, nutrientes, entre otros muchos factores que van a provocar que la expresión de los genes vaya a depender del tipo de célula y de la etapa de diferenciación del tipo de células. La mayor parte o la principal regulación de las expresiones de los genes va a ocurrir especialmente en la etapa de transcripción, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro DNA, tenemos nuestros factores de transcripción, ¿no? Y hasta que formemos nuestro RNA. Entonces en estos tipos vamos a tener, en las transcripciones vamos a tener regulación de la expresión de los genes. También habíamos visto que en la síntesis de proteínas vamos a tener regulación de la expresión de un control
de traducción, y posteriormente, una vez que se ha traducido la proteína, también vamos a tener un control de la post-traducción. Proteínas reguladoras de la transcripción. Bueno, estos son muy importantes porque van a jugar un papel determinante para la expresión o no expresión de un gen. Entonces vamos a tener proteínas activadoras que ayudan a la RNA polimerasa a unirse con mayor fuerza al promotor. Cuando hablamos entonces de activadores, vamos a tener el aumento de la velocidad de síntesis de RNA mensajero. Los activadores entonces son proteínas o son factores de transcripción que ayudan a la RNA polimerasa a unirse al promotor, y esto hace que aumente la cantidad de RNA mensajeros que se están transcribiendo de un gen. Por el contrario, los represores, que también son factores de transcripción, impiden la transcripción por la RNA polimerasa. Estos represores entonces disminuyen la velocidad de síntesis de RNA mensajero. Entonces vean, acá tenemos cómo se activamos la transcripción. Aquí tenemos nuestro gen, acá tenemos la transcripción basal, que es en el gen donde vamos a sintetizar, ¿no? Este es el gen que se va a sintetizar. Acá tenemos nuestro promotor, que es la región donde se va a unir la RNA polimerasa, ¿no? Y esto provoca que se sintetice de manera normal una hebra de RNA. ¿Qué pasa cuando tenemos entonces un activador, que es esta proteína o es un factor de transcripción? Los activadores no se unen a regiones muy cercanas a los promotores. Esto favorece que la RNA polimerasa se una con mayor fuerza a este promotor, y esto provoca que aumente, como vemos aquí, la expresión de este gen. Entonces vean, de tener una copia pasamos a tener, de tener un RNA mensajero de manera normal sin la presencia del activador. Entonces vamos a tener muchos copias de RNA del gen de RNA mensajero por la presencia del activador. Cuando tenemos un represor, entonces no se va a expresar el mismo número de copias de RNA mensajero, porque el represor inhibe la síntesis del RNA mensajero. Esto es lo que tenemos acá. Vean, tenemos tenemos otra vez nuestra RNA polimerasa, nuestra región promotora, el gen que vamos a transcribir, y acá tenemos el RNA mensajero. Tenemos dentro del promotor, tenemos una región que aquí la tenemos expresada en rojo, donde se va a unir el represor, ¿no? Una vez que se une el represor a esta región que se conoce como operadora dentro de la región del promotor, impide que la RNA polimerasa haga la transcripción del gen. Por lo tanto, aquí no hay transcripción del gen. Estos son dos de los principales mecanismos que tenemos de la regulación de la expresión de los genes a nivel de transcripción. Muy bien, amigos, con esto hemos terminado el video del día de hoy. Si has llegado hasta el final y te ha gustado el contenido del canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas al mismo. También que actives la campana para que estés al pendiente de los nuevos videos que vamos subiendo al canal. También te invito a que compartas el contenido. Y no me queda más que darte las gracias. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.